Estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 7 minutos y estás con nosotros en Sígame los Buenos. Bueno, vamos a ir a la primera entrevista política de la mañana con un invitado muy especial. Y te comento que este invitado ha aceptado estar con nosotros desde Sucre. Se trata del candidato a primer senador por Chuquisaca, con la Alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina y José Luis Lupo. Hablamos de Felipe Carvajal. Felipe, bienvenido a esta entrevista. Un gusto, muy buenos días, un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Sucre y un gusto conocerlos a ustedes y poder saludar a toda su audiencia. Muy bien, Felipe, de verdad es un placer tenerte con nosotros acá en el programa Sígame los Buenos. Estamos viviendo una crisis muy compleja, muy complicada, siempre lo decimos, la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Definitivamente es algo bastante delicado. A ver, quería entrar por este lado. ¿Tú crees, Felipe, que habrán algunos debates para que la gente pueda conocer las propuestas de los candidatos? Ese es un tema importante que nosotros como ciudadanos, como próximos votantes, exigimos a los candidatos. Bueno, mira, yo sé que además la norma hoy obliga a que los candidatos tengan que debatir, ya no se pueden excusar de este tema, pero básicamente es fundamental, porque la población tiene que conocer las propuestas que tienen. Tú sabes que si de alguna manera hoy la publicidad, las redes sociales ayudan, pero no hay nada más enriquecedor que tener un debate, que estén todos los candidatos, que en esa puerta que nos abre los medios, para que ellos puedan expresar sus propuestas al país y además contrastar. Eso es lo importante y tomar una decisión que también va a ser fundamental en el sitio. Yo quisiera que un poco te presentes, Felipe, nos cuentes un poco quién es Felipe Carvajal, y además de cómo surge esta apuesta de unidad por ti en el departamento de Chuquisaca. Bueno, mira, yo soy un ciudadano boliviano, chuquisaqueño, nacido en una población que se llama Padilla, que está en una provincia a unos 180 kilómetros de la ciudad de Sucre. Radico en Sucre sí, muchos años, desde niño, pero nunca he perdido esa vinculación con mi pueblo, donde yo nací. Me dedico a la actividad privada muchos años. Tengo una actividad que es una planta de agua, que hacemos un servicio en la ciudad de Sucre y en algunas provincias del departamento. También en algún momento he estado vinculado a la producción de vinos y pinganis en Camargo con una bodega, siempre moviéndome en este ámbito y hace mucho tiempo tuve también una actividad política, fui diputado nacional y prefecto por un corto tiempo, así que conozco de la realidad de mi departamento, sé de las vicisitudes que estamos pasando hoy. He tenido la posibilidad de caminar por diferentes lugares, sé de la pobreza que existe. Tenemos en Chuquisaca las dos provincias más pobres del país, con índices muy bajos, así que hoy yo veo que el país necesita el concurso de todos nosotros, de todos, pero sobre todo de aquellos que queremos contribuir desde el ámbito político. Yo critico mucho, y lo he expresado aquí en varias oportunidades, que recibimos los políticos mucha crítica de parte de las redes sociales, pero yo en Sucre he intentado buscar nuevas oportunidades para los jóvenes que se involucren, que estén en el ámbito no solamente de la crítica, sino que participen, y muchos rechacen su concurso. Yo creo porque además estos 20 años que estuvo el MAS en el gobierno, hubo una persecución muy sañuda a la gente que expresaba una opinión diferente. Pero yo veo que hay que estar, para superar el problema hay que participar. Y veo en Samuel y en José Luis
dos personas honestas, veo además sus buenos propósitos, creo que son personas muy calificadas para la crisis que estamos viviendo hoy, y ellos sí, yo creo que pueden resolver los problemas que tenemos en este momento. Entiendo. Ver un poco tu trayectoria. Diputado nacional y prefecto. ¿Puedes contarnos ambos aspectos? ¿Cuándo fueron? ¿En qué gobiernos? ¿Cómo fue la invitación y cómo accediste? ¿Y cuáles fueron tus principales, digamos, logros políticos en ambos ámbitos? Bueno, yo fui diputado en la legislación de 1997 al 2002. Fui diputado de oposición en esa época con el MNR. Fui diputado por Chuquisaca. Tuvimos varias dificultades en esa época. Sobre todo había una arremetida de parte del gobierno de ese momento, el general Banzer, del señor Quiroga, para eliminar ciertos beneficios sociales que se hizo en la gestión pasada de Sánchez de Lozada, como el bono sol, que se trató de eliminar. Entonces se tuvo que hacer una defensa, sobre todo en la parte legislativa. Se le cambió de nombre, pero finalmente el beneficio que dio hoy, lo que se llama hoy el bono dignidad, en esa época se llamaba el bono solidario, y con otros aspectos que la participación popular y, por ejemplo, el tema de los gastos fúnebres y otras cosas, logros sociales que fueron muy grandes, y que en esa época comenzó también ya la crisis política de lo que en ese momento se llamaba la democracia pactada. No nos olvidemos que hubo en un principio la crisis del agua en Cochabamba, donde comienza ya un tema social muy fuerte, y finalmente en 2002 acompañé al presidente Sánchez Lozada como prefecto de Chuquisaca hasta la crisis de noviembre. ¿Has estado relacionado entonces con gobiernos, principalmente con gobiernos del MNR? Digamos, ¿tú tenías esa línea partidaria en ese entonces? Sí, fui. Entré yo a la política bastante joven, tuve que hacer una carrera como antes se hacían los partidos políticos, además no solamente en temas como hoy, coyunturales y electorales, sino era un ejercicio partidario permanente. Entonces sí, yo he militado en el MNR. ¿Cuánto ha cambiado la política de entonces? Esto porque un poco la gente con la de ahora, ¿no? Marcelo, ha cambiado mucho. Mira, antes yo puedo hacer una pequeña narrativa, si quieres. Claro, adelante. Formación la cosa es que nos soltemos, que te sientas en casa y empieces a hablar, porque obviamente vamos a hablar de política, pero también queremos conocerte. Por eso Felipe, te pregunto esto, para que nos cuentes un poco más. Y también quisiéramos saber después de tu niñez en Padilla, cómo ha sido, ¿no? Qué recuerdos tienes y todo aquello. Pero primero vamos con este tema político, de cómo ha cambiado la política de ahora cómo es la política de antes, cómo se hacía antes la política y cómo es ahora. Esa es esa diferencia. ¿Qué ves? Bueno, a ver, mira, para relatarles un poco, para tú tener una participación activa en la política, tenías que militar en un partido político. Los partidos políticos estaban organizados, bien organizados. En realidad había una militancia que estaba distribuida en la parte territorial, como nosotros llamábamos, a través de los distritos urbanos y las comunidades rurales. Y también teníamos la parte que era organizativa a través de la afinidad, que podía ser profesional, que podía ser tu actividad privada. Entonces, todo esto conjuncionaba en un ámbito en que todos llegábamos a unas elecciones internas, porque se hacía democracia interna, y en la elección interna cada uno postulaba a los diferentes cargos que tenía dentro del partido. Entonces, tú podías ser parte de la juventud, podías ser parte por tu actividad económica, gremial, empresarial, podías estar en el ámbito profesional, o podías ser también jefe de distrito o jefe de circunscripción, y en ese ámbito te movías. Y una vez que tú destacabas en eso, podías tener la posibilidad de que ya en una elección interna, una vez que has sido elegido, nosotros hacíamos en esa época nosotros llamábamos
convenciones departamentales, y la convención departamental se elegía a los candidatos. Esto no era simplemente porque decidía el candidato a presidente o vicepresidente, sino la postulación venía desde la parte baja del partido, y entonces la representación no solamente era por el ámbito departamental, sino por el ámbito partidario. Hoy por hoy estas cosas han cambiado totalmente. Hoy los partidos se organizan solo para las elecciones, no hacen vida política partidaria interna. Es más, los partidos, como hoy estamos viendo, prestan sus siglas, buscan el candidato que esté mejor posicionado mediáticamente, y desde ahí se arman todas las estructuras hacia abajo, las listas de candidatos a diputados, a senadores y demás cosas, y la gente retrasea su concurso, su participación, porque ve que solamente es convocada cada 5 años y no hace una participación activa. Las redes sociales tienen mucha influencia el día de hoy. En esos años era más la radio, la televisión, los periódicos. Recién estaban haciendo el tema del internet, entonces, y teníamos que movernos mucho, sobre todo en el ámbito territorial. Chuquisaca es un departamento grande, no muy vinculado, entonces tienes que ir a diferentes lugares, para decirte, distancias muy largas. Salir desde Sucre y llegar hasta el Chaco chuquisaqueño conlleva por lo menos unas 20 horas de viaje para ir a reunirte con una comunidad, o de ahí querer salir al otro lado. No tienes vinculación directa con las provincias de Nor y Sud Sinti, entonces era un trabajo muy largo, tenías que tomarte bastante tiempo para poder hacer campaña política. Y bueno, hoy el teléfono, ya las cosas son más llevaderas, entonces uno puede comunicarse mediante videollamada, puede hacer llamadas vía WhatsApp, o sea, se han acortado un poco las distancias, se facilitan las cosas, pero no hay que dejar de hacer la visita siempre, hay que estar presente, porque la gente quiere escucharte directamente. Felipe, ¿tú crees que las mañas han cambiado? La política tiene eso y tú lo sabes perfectamente. Mira, yo no podría establecer si son mañas, pero podría decirte que muy poco ha cambiado. O sea, la situación política, en algunos casos yo creo que ha empeorado. Yo creo que hoy estamos viendo algo que me parece hasta folclórico a ratos, por hacer alguna comparación. Es como si los candidatos, en algunos casos, irresponsablemente están buscando quién los puede llevar a la fiesta, y además con qué pareja van a bailar y qué traje van a vestir. Entonces, es una paradoja, porque que yo lo veo así en algunos casos, y otros que no cumplen, digamos, con el rigor del traje. O sea, se presentan a una candidatura, no tienen resuelto su solvencia fiscal. Mira, yo creo que en vez de mejorar en algunos aspectos ha empeorado. Yo creo que hemos perdido los valores mucho, no tenemos la formalidad que debería tener un proceso electoral como este. Exigir mínimamente a los candidatos a presidente y vicepresidente que, si quieren trabajen con anticipación, que tengan en orden sus siglas políticas con las que van a participar, que ellos cuenten con los documentos que pide el Tribunal Supremo Electoral, totalmente respaldado, totalmente limpio, porque si quieren conducir un país, tenemos que tener pues la absoluta seriedad de que vamos, por lo menos en lo personal, contribuir con eso para hacer por lo menos una buena gestión de gobierno. Felipe, como adulto, es candidato a primer senador de Chuquisaca por la Alianza Unidad. Pero Felipe Carvajal, cuando era niño, cuando era adolescente o cuando era un jovenzuelo, ¿se veía como un político? ¿Cómo te veías, Felipe? Bueno, yo puedo decirte que he disfrutado mucho de mi niñez, porque yo he vivido en una población que era muy pequeña, que tenía aproximadamente en esa época unos 5.000 habitantes, libres de lo que hoy, digamos, podemos decir, el cuidado que tenemos que tener con los hijos. Había una libertad absoluta para poder ir a la cancha de fútbol, para jugar en la calle, para estar
cuando era época de verano, ir al río, disfrutar del río. He tenido una niñez muy linda. Mi adolescencia ya la pasé en Sucre, estudié acá la secundaria en el colegio y tengo desde entonces una convivencia con los amigos, con toda la gente que disfruto estar en mi ciudad. Y luego también tuve la oportunidad de ir a La Paz a estudiar ya la parte de la educación superior. Estuve allí bastantes años, luego retorné a mi ciudad. Y yo creo que el tema político me comenzó a motivar en La Paz. Tú sabes que en La Paz el ejercicio, sobre todo en la parte universitaria, es muy fuerte en el tema político. Lo era en estos años, había una gran disputa política en la universidad, sobre todo en las elecciones de autoridades y en la FURU. Y luego ya retorné a la ciudad de Sucre, me involucré ya en el tema político partidario, comencé mis actividades privadas, no desempeñé yo funciones públicas en esos años y me dediqué, digamos, a construir lo que tengo hoy. Entonces, pero siempre me motivó este tema de ver cómo contribuir al país desde el lugar que estés, no simplemente siendo elegido diputado, como en el caso mío, o digamos en algunos casos en las ciudades concejales. Yo creo que hay un montón de formas de contribuir al país y sobre todo que haya esta convivencia que queremos todos. Qué bonito escucharte hablar y qué interesante, Felipe, porque, a ver, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo nunca he tenido, por ejemplo, la oportunidad de nadar en un río. ¿Qué tal la experiencia cuando niño? ¿No te daba miedo? A mí me daría, no sé, mira, miedito. Sí, pues como a todo niño, pero con los papás y con los amigos, no hay cosa más linda que Riquísimo disfrutar. Debe ser, claro. No, además yo te comento que en esa época, los fines de semana en Padilla, los papás se organizaban con los hijos, había muy poco transporte, el río no estaba muy cerca para ir a pie a unos 4 kilómetros, entonces teníamos que movilizarnos entre todos y era todo un día, pues como un día de campo, ¿no? O sea, los papás, la mamá se ocupaba de la comida y ahí es cuando aprendes a nadar, hay unas pequeñas pozas. A la mala uno aprende a nadar. No, disfrutas mucho. Yo aprendí a nadar en un río, luego disfrutaba, por supuesto, de estar en unas piscinas, cosa que nosotros no teníamos en esos años, simplemente era el río cuando hacía una temperatura grande. Padilla, te diré que donde yo he nacido y he vivido mi niñez, está más o menos a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar. Es una temperatura agradable, es un valle muy lindo, donde se produce y se destaca sobre todo el ají. Si alguna vez han escuchado, el ají de Padilla es el ají más famoso que hay en el país. Y hay otra producción como el maní, la papa, el maíz. Entonces, hemos disfrutado mucho de estas cosas. Hay recuerdos muy hermosos, muy lindos. Yo vengo de una familia numerosa, somos 6 hermanos, entonces eso hacía todavía mucho más lindas las cosas, porque somos muy seguidos en edad. Y bueno, yo destaco y siempre le cuento a mis amigos, le cuento a mis hijos que ya ellos nacieron en Sucre, hoy viven fuera de Sucre, están en el exterior, 2 de ellos, uno en La Paz. Entonces les cuento estas anécdotas que son muy lindas y que realmente a mí me llenan de mucha felicidad. Mira qué lindo. Noticias de último momento. Síganme los buenos. Estamos en este momento con Felipe Carvajal, candidato a primer senador por Chuquisaca por Unidad. Pero le voy a pedir un segundito a Felipe porque tenemos una información de último momento. El senador Luis Adolfo Flores, senador evista, condena la detención de manifestantes y justifica la protesta de evistas. Vamos, por favor, con ese informe. Bien, gracias, Gabriela. Marcelo, me encuentro en la Asamblea Legislativa. El senador Luis Adolfo Flores. Senador, son 26 detenidos. El ministro de Gobierno ha dicho que no se va a permitir que se pueda atentar contra
la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué responder al respecto, senador? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, que en realidad no es del pueblo boliviano, no es de Bolivia, es en realidad el ministro de gobierno, es el que manda en el Tribunal Electoral, y por supuesto que no van a querer que se manifieste el pueblo boliviano, ¿no? Y eso es un error. Que se debe detener a los 26, se debe liberar a las 26 personas. Están en el derecho de manifestarse, están en el derecho de hacer escuchar su voz, ¿no? El derecho a la protesta es parte de los derechos constitucionales y de los derechos humanos que tenemos los bolivianos, y bueno, los que hemos firmado convenios internacionales también. ¿Ha habido algún exceso de la parte de la policía? Ya existieron excesos todos estos días, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que se tiene que dar ahora es el respetar nomás la Constitución, incluyendo el ministro de Gobierno, se debe a la Constitución y las leyes. Los manifiestos van a continuar de parte de sectores, están pidiendo que Evo Morales sea habilitado para que... Mientras exista el secuestro de la democracia, el secuestro de la Constitución, la falta del Estado de Derecho, esos autoprorrogados, ese gobierno y ese ministro que en realidad pisotean la Constitución y los derechos de los bolivianos, creo que el derecho a la manifestación es lo único que queda, ¿no? Muchas gracias, senador. Bueno, la palabra de parte del senador Luis Adolfo Flores. Nos encontramos en la Asamblea Legislativa. Es un dato importante que darles, Gabriela, Marcelo, el centro político, la Plaza Murillo, kilómetro cero, se encuentra resguardado por gran cantidad de efectivos policiales. No existe ingreso a Plaza Murillo desde las jornadas pasadas, debido a estas manifestaciones de sectores que apoyan al expresidente Evo Morales. Estaremos con más información más adelante con ese detalle. Retorno a este estudios, continuamos en Síganme los Buenos. Marcelo, Gabriela. Bueno, ahí estuvimos escuchando al senador Luis Adolfo Flores con un dato sumamente importante, pero también seguimos en contacto, obviamente, con el candidato a primer senador de Unidad Nacional, Felipe Carvajal. Felipe, continuamos con la entrevista. Estábamos conversando de temas muy lindos, anécdotas que tú has pasado en realidad en tu niñez, en la adolescencia y en la juventud. Me gustaría que Gabriela, responda perdón. a lo siguiente. Dime. Generalmente cuando hacemos esta entrevista, Felipe, nos tomamos un cafecito, ¿no? Sí. El cafecito. No sé si tienes un cafecito ahí a la mano, tomate para, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Yo Sí soy con tiene agüita. cafecito ahí. Bueno, con el agüita Con entonces. agüita. Con agüita. Bueno, dale, Gabriela. Muy bien. A ver, Felipe, ¿cuál sería el plan que tiene como candidato a primer senador? También me gustaría ver el tema de la solución de escasez del dólar. Y además, que también es importante, ¿qué opinas sobre la subvención de combustible? A ver, Gabriela, quisiera ir por la parte última que tú consultas. El combustible es una parte de la problemática, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en el país. La escasez que hay en todo el país. Yo te quiero comentar que en Sucre las colas son inmensas. Si tú quieres tener diésel, vas a tener que estar 2 o 3 días en la cola, dormir ahí para poder cargar tu tanque. Ese es el motor principal de la economía. Sin esto es muy difícil que pueda haber actividad económica. Y gran parte del tema, de toda esta crisis económica, la subida de precios, viene sobre todo por la escasez de combustible. Pero la escasez de combustible está básicamente ligada a 2 aspectos. Uno, que no tenemos los dólares para comprarlos en el exterior. Y segundo, que la gran parte de ese combustible, en algunos casos he escuchado a algún experto en hidrocarburos decir que el 50% se va de contrabando del país. Entonces, eso nos provoca más déficit, nos provoca mayor gasto, y yo creo que hay que tomar medidas adecuadas. Samuel ya lo dijo, propuso en su plan de soluciones que hay que quitar la subvención al diésel, porque eso está causando una sangría terrible al Estado boliviano, y mantener por un tiempo la subvención a la gasolina hasta que la matriz energética pueda ser cambiada, sobre todo a gas natural. Entonces yo creo que esas 2 cosas hay que atacar fundamentalmente. Para la falta de dólares sabemos de dónde viene la crisis. Excesivo gasto público, empresas que
que no generan riqueza, sino más bien le provocan gasto al Estado. Esa es la primera cosa que hay que cortar. Y segundo aspecto, hay que buscar recursos afuera, que sean créditos de largo alcance, que nos puedan dar un buen colchón financiero, pero además que tengan un interés bajo y que nos permitan tener, digamos, un tiempo de gracia. Con eso yo creo que si se hace una buena gestión, por eso es que Samuel y José Luis están trabajando en un plan, un programa concreto que ha sido explicado públicamente. Ayer se ha presentado a Gabriel Espinosa, un economista muy destacado, para que trabaje en un plan anticrisis, sobre todo haciendo énfasis en estos aspectos que son fundamentales para salir de este problema que tenemos hoy, y yo creo que se está haciendo con bastante responsabilidad. Entonces, estamos próximos a una elección, que a 80 días aproximadamente del 17 de agosto, y yo creo que la población está cansada de esta crisis. Hoy por hoy ya no solamente son las colas para los combustibles, sino también ya para alimentos de primera necesidad. Aquí ha habido problemas con el aceite, como los hay en otras ciudades. He escuchado que en La Paz también hay el mismo problema. Puedes comprar, hay arroz y otros artículos de primera necesidad, pero con unos precios exageradamente altos. Un kilo de carne en la ciudad de Sucre medianamente está entre 70 y 80 bolivianos. Pollo, Bueno, ahí se nos... 28 bolivianos. Entonces, es terrible la situación. Perdón, hemos perdido un poco el contacto, una pequeña cosita. Estabas hablando, decías que la carne en Sucre cuesta 80 bolivianos. ¿Cuánto, el kilo? Sí, entre 70 y 80 bolivianos el kilo, Marcelo. Es acá. ¿Sabes? Yo te voy a hacer una relación. A ver. El mercado en Sucre siempre ha sido mucho más caro que en La Paz y que en Santa Cruz. Cualquier cosa que tú quieras comprar en Sucre siempre es más caro. Esa relación siempre la hemos tenido. Si tú comprabas antes en La Paz un kilo de carne en 30, 35 bolivianos, en Sucre estaba entre 40 y 45 bolivianos. Siempre hemos tenido esa dificultad con todas las cosas en Sucre. Entonces, hoy por hoy hay siempre esa diferencia. Entonces, están las cosas muy caras. Si tú quieres, hoy no sé cómo estarán los otros precios, pero yo he podido ir al mercado, una roba de papa está entre 50 y 60 bolivianos, una cuartilla, como llamamos acá, de cebolla vale 20 bolivianos, el tomate igual. Entonces las cosas están muy caras. La gente sigue recibiendo la misma cantidad, si es un empleado público o recibe un sueldo, y ya no le alcanza para comprar las cosas que compraba antes. Y la gente que vive de su trabajo y que percibe el día a día se encuentra con mayores dificultades, porque lo poco que gana no le alcanza. Entonces, yo creo que la situación es muy crítica. Es más grave que La Paz, Gabriela. Eso es justamente lo que iba a preguntar a Felipe. ¿Por qué las cosas en Sucre están más caras? Porque definitivamente el tema de los precios de la canasta familiar es está muy elevado todo. No puedo creer que estén viviendo tanto tiempo ya en esta situación allá en Sucre. No, y además que hay otra cosa, definitivamente. Si en La Paz el sueldo que gana papá, que trae papá o mamá, digamos, Ajá, no alcanza, ¿no? Porque obviamente las cosas, se ha devaluado ese sueldo, sí, claro, y ahora digamos que lo que antes se cobraba, costaba, si traes un mercado con 600 bolivianos, hoy te cuesta el doble, ¿no? Lo que estará pasando en la gente en Chuquisaca. Y aprovecho ahí para decir, ¿qué le dices a tu electorado, a esa gente que va a votar por vos con relación a este tema, estimado Felipe? Bueno, mira, nosotros les mostramos la propuesta, llevamos el mensaje de esperanza a la gente de que las cosas van a cambiar. Por suerte, yo siempre les digo, está próxima una elección y esa elección nos va a permitir que haya un cambio. El país necesita un cambio. Entonces, esto es importante que podamos como población mirar. Sucre tiene dificultades
muy grandes como yo se las he expresado, y siempre ha habido esa diferencia. Si antes había esos costos, hoy los costos son mayores, el poder adquisitivo se ha devaluado, entonces queremos que la población tenga la conciencia. No podemos seguir con este modelo más. El modelo está agotado, fue un modelo de gasto, 20 años que tuvieron ingresos muy grandes, se habla de cantidades inmensas, de más de 100.000 millones de dólares que no han sido invertidos adecuadamente, y hoy estamos pagando esas consecuencias. Entonces, la gente nos escucha, entiende, y yo creo que está esperanzada, que tiene todavía, tiene en la cabecita y en el corazón de que las cosas van a mejorar. Bueno, nosotros en este momento vamos a irnos directamente junto a nuestro compañero Justamente de el trabajo, tema que estamos Joel hablando. López, para hablar de este tema, Felipe, que él está junto con algunas caseritas que tienen preguntas para ti, por favor. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, podemos escuchar y ver a las caseritas, a ver qué pregunta tienen para el candidato a primer senador de Chuquisaca por Alianza Unidad, Felipe Carvajal. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Nuevamente, buenos días. Me encuentro en kilómetro cero, Plaza Murillo. Ustedes saben muy bien que en este lugar se venden desayunos cada mañana y bueno, como está cerrado este punto, la venta solamente se hace a los funcionarios del lugar. Vamos a preguntar a la señora, buenos días, señora. Estamos en vivo para Monumental, la venta ha disminuido. La pregunta puntual, ¿usted qué opina del panorama político? Todo esto que está sucediendo, el candidato Samuel Valle Medina es la solución, como lo plantea él. Señora, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, nos afecta de igual manera esta cuestión política porque a veces, miren que nosotros vivimos del día a día, no tenemos un sueldo fijo como los políticos tienen. Lamentablemente nos afecta a nosotros de igual manera porque nos cierran la plaza y nos quedamos hasta más tarde y ya no estamos cumpliendo el horario. Y no sabría decirle quiénes siempre ya será. Todos se prometen, como un enamorado se prometen, todo llega en un momento. Ahora, ¿qué le preguntaría, pero si tuviera a los candidatos de Samuel Valle Medina? No, pues ¿Pero qué preguntaría? ¿Qué le consultaría? ¿Cuál es su duda? Le preguntaría, a ver, ¿qué le preguntaría? No sé, ni idea. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué le pediría, entonces? A ver, ¿qué dice? Pregunta. ¿Qué haría para arreglar la economía del país? Porque estamos totalmente mal. Bien, ¿qué haría? Bueno, ahí está la pregunta en vivo para el candidato de unidad, de la Alianza Unidad, compañeros. Mira, ahí está, bueno, la gente no sabe. Pero la pregunta, ha hecho una pregunta, ¿qué dice Felipe? ¿Qué dices, Felipe, por favor? Bueno, mira, la situación de la señora yo creo que es la situación de miles de personas en el país, ¿no? Acá en mi ciudad no vamos a decir que las cosas están mejor. Ahí está el gran problema. El gran problema es que el país simplemente el gobierno se ocupa simplemente de la burocracia, de los empleados, de los que reciben sueldo. Hoy por hoy, a ver, vamos a retornar al 1 de mayo. Se establece un aumento salarial del 5% y del 10% al haber básico mínimo. Pero eso es para los que perciben un sueldo. Nunca se fijan en la gente como la señora que está ahí en Plaza Murillo vendiendo su producto, ese producto que seguramente lo trabaja desde día antes, de noche antes, no le da las posibilidades. Esa señora no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a ningún beneficio social, seguramente no tiene seguro. Vive al día, ¿no? Casa Nacional de Salud. Hay que cambiar esto, hay que darle a la gente posibilidades de mejores condiciones de trabajo, es lo que hace, pero que tenga no solamente un lugar para vender sus productos, que tenga acceso a crédito, que tenga también ciertos beneficios. Y para eso hay que evitar que el país siga gastando solamente en burocracia. Entonces, tiene que llegar el Estado a trabajar por todos los bolivianos.
Es fuerte. Y sabes, es emblemático porque te hemos mostrado, Joel, por eso quiso intervenir en este tema y agradecemos a Joel por esta participación, para mostrarte lo que está pasando a media cuadra de donde, si es que eres elegido, y es muy probable porque es el primer senador estás en franja de seguridad, vas a convivir con esta realidad. Todos los días, mira, a media cuadra del Palacio, de la Asamblea Legislativa, está ocurriendo esto con una señora que que vive al día y no puede, digamos, agarrar y desarrollar bien su trabajo porque vende como pan caliente, textual, ¿no? Así es. Pero han cerrado la plaza por un problema, digamos, que conocemos todos, ¿no? Y resulta que se quedó sin venta y está ahí y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo vivo al día, ¿no? Lo mismo los choferes en las filas, ¿no? Decían, estoy trabajando 2 días a la semana y tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar. Esta crisis tan fuerte realmente es un tema que hay que encararlo y verlo, digamos, así, ¿no? Y qué bueno verlo así, no solamente en Facilito, sino también en carne propia, con un candidato para conversar y y agradecemos definitivamente a Felipe Carvajal, candidato a primer senador por Chuquisaca, por Unidad, de tener la disponibilidad de comentar este tema, y además decirnos que en Sucre la cosa está peor todavía porque es más caro, entonces realmente es complicado. ¿Qué hacer ante esto? Y digamos, y te doy paso también para que digas cuál es el plan que tú tienes como asambleísta en esta próxima legislatura. Bueno, mira, yo sé que lo que hay que hacer va a ser muy duro y muy difícil porque se vienen seguramente ajustes muy grandes, y yo creo que desde la Asamblea Legislativa, y si somos honrados con el voto, tenemos que acompañar y contribuir a que la gestión sea la que ponga las cosas en su lugar. Para decir algo, no podemos continuar como estamos, Marcelo, Gabriela. La situación nos está arrastrando a días peores. Ojalá que el país no llegue a situaciones sociales y demandas más grandes. He escuchado que los transportistas están próximos a hacer un paro por el tema del diésel y combustible. Acá en Sucre ya ha habido marchas de cacerolas vacías. Escuchaba esta mañana al dirigente de FECULE que van a salir a protestar por el alza de los precios en la canasta familiar, y hay que cambiar. Y hay que cambiar, porque si no cambiamos, la situación va a estar peor. Y desde la Asamblea Legislativa, no como la que está hoy, que no sesiona, que no trabaja, tenemos que contribuir a que las normas, las leyes que tengan que generarse en la Asamblea sean para el beneficio, sean para que el pueblo pueda vivir mejor. Mira, la gente está empezando a comentar y hay una pregunta que te hacen desde nuestras redes sociales el señor Gustavo Moya, a quien le enviamos un abrazo y gracias por seguirnos. Dice, buen día, ¿van a reducir los ministerios? Es una pregunta que hace Gustavo Moya, te la traslado. Sí, la propuesta es que 18 ministerios son muchos. Es más, yo creo que alguna vez escuché, por lo menos, que lo ideal sería bajar a 12, quizás un poco más, fusionar algunos ministerios que, por ejemplo, como el Ministerio de Culturas, que muy poco o nada hace, digamos, en sus funciones, y otras instituciones que están por demás y que, por supuesto, tienen que cerrarse. Felipe, para ti, ¿quiénes son los buenos en estas elecciones y quiénes son los malos? Goleada. Sígame los buenos. No, pero bueno, tú sabes, yo estoy yendo de una fórmula acompañando a Samuel y a José Luis Lupo, que yo te lo dije al principio, creo que son las personas indicadas para reconducir el país. Yo puedo decir que tengo total confianza en ellos. Sé que si son elegidos, y eso es lo que estamos trabajando para que sean, van a mejorar la vida de todos los bolivianos. No me animaría a expresarme sobre los otros candidatos. Mira. Claro, como el agua, está bien.
Claro, es así, ¿no es cierto? Sí. Es importante ese tema. Ahora, ¿cuál es, si tuvieras que, digamos, hoy estás entrando a la Asamblea Legislativa y vas a empezar tu trabajo, ¿irías ya con una ley, me imagino, pensando en una ley, no sé si por tu región, no sé si por el país, una ley que quisieras proponer, que quisieras realmente, que va a ser, digamos, un norte si es que eres elegido senador? ¿Cuál sería esa ley que vas a proponer de entrada? La primera ley que tú, como Felipe Carvajal, vas a pelear, o cuál va a ser, digamos, el norte en ese sentido. ¿Cuál va a ser la ley por la que vas a pelear llegando a la Asamblea Legislativa como senador? Si eres elegido. Bueno, mira, las demandas son muchas, Marcelo, son muchas, pero yo creo que en el ámbito departamental nosotros tenemos cosas que las tenemos muy bien identificadas. Sucre es una ciudad turística, tiene muchas cosas para explotar, pero nos faltan ciertas cosas para complementarlas. Tenemos una buena hotelería, tenemos también gastronomía, una muy buena gastronomía, y queremos impulsar una ley, y además es una propuesta también de Samuel, de tener arancel cero para todos los nuevos emprendimientos en turismo. Entonces queremos generar una muy buena cantidad de emprendedores en Sucre, ojalá que en los 5 años, como es la propuesta de tener nuevos 80.000 emprendimientos que estén relacionados básicamente con el turismo. Yo creo que es una ley que nosotros vamos a ir a proponerla en el legislativo para que haya ese acompañamiento desde el Estado central y la gente que tenga esa nueva actividad no sea hostigada por impuestos nacionales, por el municipio, patentes y un montón de cosas. Hay que darle ciertas no diría comodidades, sino ciertas cosas que puedan hacer que su actividad sea productiva. Esa es una de las cosas que nos interesa mucho en Sucre. Después tenemos una parte que es fundamental e importante para Chuquisaca, que es concluir la diagonal Jaime Mendoza. Tenemos un tramo que se llama el Salto Monteagudo, que son como 60 y tantos kilómetros que todavía son de tierra, es donde hay muchas dificultades, sobre todo en la época de lluvias. Creo que en los próximos 5 años hay que encararlo ese proyecto hay que concluirlo y tener ya, digamos, la diagonal Jaime Mendoza desde la ciudad de La Paz, viniendo por Oruro, por los centros mineros, llegar a Sucre, hacer toda la mayoría de las provincias de Chuquisaca, llegar hasta Canir y el Chaco, ir hasta Villamonte y Acuiba. Entonces yo creo que ese trazado es muy importante y debemos conseguir los recursos para encarar ese proyecto y seguir ampliando sobre todo el tema con el tema que es de producción. Y hay un ensayo muy bueno que se está haciendo hoy, que ya no se necesita grandes extensiones para crías de ganado, entonces hacer un mejoramiento genético y tener cerca, digamos, la producción y promocionar este aspecto de tener nuestra propia carne para que ya no suframos también por el precio. Entonces yo creo que son estos 3 temas que son importantes, en donde además hay que involucrar todo el tema del apoyo al riego, porque nosotros tenemos cultivos que no son muy extensos, pero no queremos que nuestra población siga migrando por falta de apoyo. Muy bien, estamos con Felipe Carvajal desde la ciudad de Chuquisaca, candidato a primer senador de Chuquisaca por Alianza Unidad. Felipe, tengo una pregunta muy interesante y muy bonita para ti. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser Felipe Carvajal? Acá en un café con Gabriela Arce, Marcelo Tedeschi, junto a Felipe Carvajal. Bueno, mira, lo mejor, yo creo que es mi familia. Qué bonito, está muy bien, está bien. Tengo una familia muy linda, tengo 3 hijos que ya son profesionales, que se han destacado mucho, 2 son médicos, 1 abogado. Los médicos por circunstancias de especialidad, el uno vive en Argentina, el otro vive en Perú, y mi hijo que es abogado vive en La Paz, que trabaja en una institución financiera hace bastantes años. Yo creo que eso es lo mejor, tener una familia muy linda,
tengo hermanos, tengo sobrinos. Ya no cuento con mi mamá y con mi papá, pero he recibido un cariño muy grande y eso creo que siempre ha sido el aliciente más grande para estar en esto, para poder construir algo. Bueno, y lo peor es lo que cada uno tiene seguramente ciertas frustraciones de haber querido ser algo en la vida diferente y no los pudo lograr. A mí me hubiese encantado alguna vez en mi vida pilotear un avión, pero que es algo que no lo pude hacer. Mira, qué Pilotar un avión, interesante, mira. pilotear un avión. Bueno, siempre uno dice, ¿no? Nunca es tarde para aprender, pero bueno, la cuestión es que uno quiera y tenga el tiempo suficiente. Hablabas de tu mami, de tu papi. ¿Qué es lo que más recuerdas y valoras de cada uno de ellos? A ver, mira, yo lo que más valoro es el cariño y el amor que nos dieron a sus 6 hijos, pero sobre todo el esfuerzo que pusieron, porque el hecho de mi mamá trabajó mucho tiempo en lo que era Correos de Bolivia y que finalmente ella tuvo que dejar ese trabajo porque la situación fue muy crítica hace muchos años y tuvo que cerrarse, entonces tuvo que jubilarse con anticipación. Y mi papá fue un trabajador, sobre todo en el agro, él se dedicaba mucho a trabajar en Padilla, algunas tierras que tenía de cultivo y también hacía algunas otras actividades. Y yo creo que me viene un poco el tema político del lado de mi papá, porque mi papá cumplió muchas funciones en Padilla, fue subprefecto cuando era subprefecto en esa época, fue alcalde del pueblo, fue también el que se encargaba de la cooperativa de aguas, siempre estaba metido en todas estas actividades de agua, de luz. En esa época no había junta de vecinos, todavía comité cívico, entonces él tenía una actividad permanente de convivencia con todos los ciudadanos que vivían en Padilla y tuvo la oportunidad también de ser su autoridad, ¿no? Te voy a dar una frase, Felipe. Quiero que me digas si te ha pasado o no, o me das un simple comentario. ¿Qué te parece esta frase? Me perdí a mí mismo por complacer a los demás. Ahora estoy perdiendo a los demás por complacerme a mí mismo. ¿Qué me dices? Vaya. No, muy duro. Yo creo que en la medida en que uno dice algún adagio por ahí que hay que vivir para servir y si no sirves, ¿para qué vives? Entonces es algo parecido. Yo creo que es importante ayudar, convivir, servir al prójimo y sobre todo esto básicamente comienza con la familia y si puedes hacer más acción hacia afuera, entonces es mucho mejor. Mira, yo ya de adulto aprendí una lección que me dio mi hijo menor, que es médico, que se llama Mauricio. Él cuando estaba en la facultad de medicina acá en Sucre, con sus compañeros, pero sobre todo con la pareja que tenía, todos los fines de semana hacían alguna acción. Preparaban sándwich, iban a un lugar a dar a la gente que no tenía, y cuando ya fue médico, terminó su tema de rotación en el hospital y vino el tema de la pandemia. Acá hay una casa de acogida para enfermos terminales que está en la Jastambo, que atienden unas monjitas que hacen una gran labor humanitaria. Mi hijo se ofreció y en la época de la pandemia fue a atender a los enfermos que estaban terminales, en una época muy complicada. Entonces yo creo que esos valores son los importantes y los mejores. Mira, qué interesante y qué lindo poder escucharte hablar, Felipe, porque definitivamente esas experiencias de vida son únicas y no las podemos olvidar jamás. ¿No es cierto, Gabriela, Marci? nos vuelve a interrumpir Joel López, esta vez desde San Francisco. A ver, Joel, vamos un ratito con Joel, perdón, Felipe, vamos con Joel. ¿Qué ha pasado? ¿Con quién estás? ¿Qué novedades nos tienes? Marcelo, me vine acá a la Plaza de San Francisco. Hay personas que están acá, como se deben observar, descansando, leyendo el periódico, enterándose de las últimas noticias. Y un señor acá, le vamos a preguntar, señor, ¿qué opina respecto a la situación política? ¿Qué le preguntaría o demandaría a los políticos? Buenos días.
Uno, en Bolivia, totalmente Puedes acercarle. corrompidos, Y yo puedes llamados acercarle más. padres Ahí está. mentirosos. Ahí está. Como por culpa de que estamos hambriando por estos politiqueros, en vano proceso de cambio, ¿qué proceso de cambio? Para 5 años, otro pantalla, otro, otros pandilleros que llegan para 5 años para apropiarse, para hacer hambriar al pueblo, nada más. Después de 5 años, otros pandilleros también llegan, eso es un partido político. Ahora, qué le preguntaría al señor Felipe, si candidato a senador por Unidad Nacional? ¿Qué consulta le haría? ¿Qué le pediría? Saben del pueblo, ¿qué consulta merecen? Ellos no saben del pueblo que está sufriendo de hambre, están buscando la comida de los basureros. Por favor, joven, quisiera que viese en el Alto, y en el Alto no hay ni un periodista que asiste, nadie, pero pobres, ¿qué pobres conocen? No saben, ¿qué podemos preguntar? Están vigilando tan solamente el continuo de bolsillo, en otro lado moneda, en otro lado billetes. Bien, bien, ahí está con un poco de molestia el señor Marcelo Gabriela. La situación no cambia, ¿no? Ahí existe molestia, no están bien las cosas, la situación económica es decadente y eso se refleja en estas palabras, Marcelo Gabriela. Y también a nuestro invitado a través del Zoom. Bien, muchas gracias, Joel, por ese contacto. Está complicada la situación. Bueno, lo que pasa es que hay un ambiente muy complicado, no solamente claro. para oficialismo, también para oposición, o sea, para todos. ¿Cómo ves, Felipe? Realmente es complicado, digamos, el ánimo que hay. Estamos en etapa preelectoral. Yo nunca había visto este ánimo. El ambiente está enrarecido, ¿no es cierto? Está complicado. Esto realmente preocupa, ¿no? No, lo que expresa el señor es además el sentimiento de frustración de un montón de bolivianos. La situación es muy complicada, muy terrible, y en estas crisis económicas tú sabes que la gente que tiene menos posibilidades es la que más sufre. Él hablaba de que la gente busca hasta comida en los basureros. Mira, o sea, los extremos que hemos llegado porque no se han hecho bien las cosas. Y por supuesto que estamos involucrados los políticos en este tema, pero también la crisis tiene nombre y apellido, Marcelo, Gabriela. No vamos a descubrir hoy que bueno, los responsables son los que están hoy en función de gobierno, pero también los que han estado 20 años. O sea, nos ofrecieron ciertas cosas que simplemente eran en un afán político, un poco más, y Bolivia era parecida a Suiza. Entonces, bueno, yo comparto esas expresiones que son de frustración, que son de enojo, que nos expresa la población. Lo he vivido aquí en Sucre. Yo he ido ya a lugares que están en la parte periférica de nuestra ciudad, y se nota, además, en las mujeres es mucho más la desesperación, porque la mujer finalmente es la que convive más con los hijos, es la que tiene que darse modos para dar de comer, aunque sea una sola vez al día. Entonces, la situación, si no la cambiamos, si no hay un cambio de modelo económico, si no hay un cambio de modelo en el país, la situación se va a agravar. Entonces, yo vuelvo a repetir, y aunque parece muy reiterativo lo que digo, pues tenemos una posibilidad de hacerlo el 17 de agosto. Bien, mira, tenemos una pregunta más en las redes sociales. Es don Willy Pedro Méndez Covarrubias, un abrazo para él. Dice, una pregunta, de ser elegido, ¿no cree que sería mejor que senadores y diputados ganen solo por sesión trabajada? Mira, siempre vemos el tema este de los salarios y demás cosas. Yo quiero recordarle al señor que hace muchos años atrás, antes creo que del 85, efectivamente el Congreso, que se llamaba en esa época, se pagaba por sesión. Yo creo que si no se trabaja, por decirte, como el caso que ocurre hoy con la Asamblea, no se debería pagar. O sea, no puedes creer que por el hecho de una disputa política entre dos sectores que pertenecen al mismo partido, esa asamblea legislativa no funcione. Pero además estás cargando administrativamente muchas cosas.
porque eso tiene gente que trabaja con los diputados, con los senadores, en planta administrativa, y más cosas. Yo creo que hay que volver, hay que reencauzar. Hemos perdido a las instituciones se han degradado de tal manera que hoy ya nadie tiene ningún respeto por ninguna institución. En Sucre vivimos en el tema, digamos, del órgano judicial. Bueno, yo creo que la gente tiene sus propuestas y hay que pedirle al legislador, al diputado, al senador, que cumpla con sus funciones como cualquier otro servidor público, porque eso es lo que es. Felipe, muchísimas gracias de verdad por haber compartido todo este tiempo con nosotros acá en el programa Sígame los Buenos. Definitivamente una información, como siempre lo decimos, muy, muy valiosa para que el ciudadano boliviano pueda tener sus propias respuestas y pueda elegir bien a quien quiere como candidato para estas elecciones de agosto. Muchísimas gracias de verdad y queremos invitarte a la siguiente para que puedas estar acá en los estudios de Radio Monumental. Felipe, muchas gracias. Les vamos a invitar cafecito, no agüita. Cafecito, Aquí no vamos a dar agüita. un cafecito, ¿está bien? Sí, tan delicioso en la mañana, que hace tanto frío en la mañana, ¿no? Con Aquí, un claro. cafecito caliente, perfecto. Gracias, Felipe. Está frío. Mira, gracias Gabriela, gracias Marcelo. Un gusto estar con ustedes. Una mañana muy amena, muy linda, porque la política, nosotros los políticos somos seres humanos como todos, tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos, así que el agradecido soy yo y siempre que me inviten estaré con gusto para poder conversar con ustedes. Bien, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Bien, interesante la entrevista. Interesante, Realmente, me en gustó, contacto claro. desde Sucre, Desde interesante. Sucre, Chuquisaca. Bueno, nos vamos a ir al corte con otro despacho. Diputado arcista Gustavo Vega rechaza los hechos de violencia de ambas partes en las manifestaciones de evistas que han generado violencia el día de ayer. Vamos con eso, por favor. Y nos vamos